¿Alguna vez has imaginado recibir un mensaje directo del cielo en el momento más crucial de tu vida? Eso es exactamente lo que le ocurrió a Padre Pío. La víspera de su partida de este mundo, este santo venerado recibió un mensaje de Jesucristo que no solo marcó sus últimos momentos, sino que también reveló verdades profundas sobre espiritualidad y devoción. Era como si Jesús estuviera ofreciendo una última lección, mostrando el poder transformador de la fe, incluso en tiempos de crisis. Esta revelación tiene el potencial de impactar profundamente la manera en que percibimos nuestra propia jornada espiritual. Padre Pío, un santo de inmensa devoción, vivió con humildad y una fe inquebrantable. Nacido en una pequeña aldea italiana, comenzó su camino de fe desde joven, y rápidamente su fervorosa espiritualidad se destacó. Los estigmas sagrados, marcas visibles de las llagas de Cristo, eran una prueba tangible de su profunda conexión espiritual. Llevaba estas marcas con una gracia admirable, mostrando al mundo cómo la fe y la espiritualidad pueden guiar una vida. Sin embargo, su trayectoria no solo consistió en dolores físicos, también enfrentó muchas dificultades espirituales. ¿Pero de dónde venía la fuerza que encontraba para seguir adelante? Para aquellos que buscan un verdadero ejemplo de espiritualidad, Padre Pío es un guía invaluable. Su vida demuestra cómo la fe puede transformar el dolor en fuerza y el sufrimiento en una prueba viva de la existencia divina. Nos recuerda que, así como él encontró fuerza en su viaje, también podemos encontrar consuelo y dirección en nuestra práctica religiosa. La Biblia siempre estuvo a su lado, y él nos invita a hacer lo mismo: mantén la palabra de Dios cerca, participa en estudios bíblicos y comprométete con el culto y la alabanza. Pero, ¿cuál fue el secreto para que esta devoción tuviera tanto impacto en su vida y en la de tantos otros? Desde muy joven, Padre Pío se dedicó completamente a la oración y al servicio religioso, reflejando un abandono total a la voluntad de Dios. Su vida fue un testimonio de cómo enfrentar adversidades con una fuerza espiritual impresionante. Imagina la capacidad de mantener la fe, incluso frente a las mayores dificultades. La historia de Padre Pío nos desafía a buscar esa misma conexión diaria con Cristo, mostrando que, a través de la oración y la participación activa en la vida de la Iglesia, podemos enfrentar nuestros desafíos con una fe renovada. Pero, ¿qué ocurrió cuando esa fe fue puesta a prueba al máximo? A pesar de las adversidades y pruebas, Padre Pío siempre encontraba refugio en la oración y en los sacramentos. Su ejemplo nos enseña que, independientemente de las circunstancias, es posible mantener una relación íntima con Jesucristo. Nos anima a intensificar nuestra vida devocional, dedicando tiempo a la lectura de la Biblia y a la participación activa en cultos y sermones. ¿Cómo lograba encontrar en Jesús la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos diarios y fortalecer su jornada espiritual? Padre Pío no solo vivió una vida de fe, sino que también inspiró a muchos a seguir su ejemplo. Su devoción a Cristo es un llamado para todos nosotros, animándonos a profundizar nuestra espiritualidad y a fortalecer nuestra fe a través de la oración constante. Participar en grupos de jóvenes cristianos y compartir testimonios de fe puede ser una manera poderosa de reforzar nuestra caminata espiritual. Pero, ¿podría esta devoción sincera realmente acercarnos a Jesús y ayudarnos a encontrar paz y propósito en nuestras vidas? La interacción con la comunidad fue fundamental para Padre Pío. Creía profundamente en la importancia de la conexión con los demás, especialmente a través de la oración y el apoyo mutuo. Siempre invitaba a todos a compartir sus preocupaciones y solicitudes de oración, creando un ambiente de unidad y solidaridad. Imagina la transformación que ocurre cuando toda una comunidad se une en oración, intercediendo unos por otros con fe y esperanza. ¿Podría esta unión realmente fortalecer a todos sus miembros? Padre Pío siempre animaba a los fieles a participar en las actividades de la Iglesia, como cultos y estudios bíblicos. Sabía que la fe se fortalece cuando se comparte en comunidad. Siguiendo su ejemplo, al involucrarse en un grupo de apoyo espiritual, donde cada testimonio de fe refuerza al siguiente, todos pueden crecer en su caminata cristiana. ¿Qué tipo de fuerza y apoyo podría ofrecer una comunidad de fe unida a cada uno de sus miembros? La unidad a través de la oración crea lazos profundos y duraderos.
Participar en grupos de oración y alabanza puede ser una manera efectiva de fortalecer tu fe y construir una comunidad de apoyo. Padre Pío nos enseñó que, al compartir nuestras vidas y oraciones con los demás, experimentamos la verdadera esencia del cristianismo. Esto es una invitación para todos a reunirse, compartir sus historias y fortalecerse mutuamente, creando una comunidad vibrante y espiritual. Pero, ¿podría esta práctica realmente transformar vidas de manera tan profunda? La historia de Padre Pío comienza en un pequeño pueblo de Italia, donde nació en una familia humilde. Desde joven, mostró una devoción profunda y una inclinación natural hacia la espiritualidad y la fe cristiana. Su camino hacia el sacerdocio comenzó cuando se unió al noviciado de los capuchinos, donde su compromiso con la oración y la penitencia se destacó. El joven Francesco, nombre de bautismo de Padre Pío, ya mostraba signos de una espiritualidad intensa y un amor profundo por Jesucristo. Pero, ¿qué fue lo que realmente impulsó a este joven hacia una vida de devoción tan extraordinaria? La entrada en el noviciado fue un momento crucial en la vida de Padre Pío. Allí se dedicó al estudio de las Escrituras, profundizando su conocimiento de la Biblia y la práctica de la oración continua. Sus días estaban marcados por una rutina de devoción, culto y alabanza, preparándolo para su futura misión. Fue en esta etapa cuando comenzó a vivir experiencias místicas, reforzando aún más su fe y su conexión espiritual. ¿Qué tipo de experiencias místicas vivió que transformaron su camino? Tras su ordenación, Padre Pío se entregó por completo a su vocación. Su compromiso con la vida religiosa y su intensa vida de oración y adoración lo convirtieron en una figura única dentro del cristianismo. Vivía para servir a la Iglesia y a la comunidad, guiando a jóvenes cristianos y adultos en su camino de fe. Padre Pío se convirtió en un ejemplo viviente de devoción y disciplina espiritual, siempre buscando fortalecer su vínculo con Dios y con los fieles que lo seguían. Pero, ¿cómo mantenía su fervor espiritual en medio de las pruebas? A lo largo de su vida, Padre Pío fue testigo de numerosos milagros. Historias de curaciones inexplicables e intervenciones divinas atribuidas a él se propagaron, atrayendo a personas de todos lados en busca de esperanza y fe renovada. Su fama como hombre santo, dotado de dones especiales otorgados por Jesucristo, creció considerablemente. La espiritualidad de Padre Pío, siempre centrada en la oración y el estudio bíblico, era una fuente de inspiración para muchos. ¿Qué impacto tuvieron realmente estos milagros en la vida de quienes los experimentaron? Sin embargo, esta notoriedad también trajo desafíos. Las autoridades religiosas, en ocasiones, se mostraron escépticas respecto a sus dones, sometiéndolo a rigurosas investigaciones. Padre Pío enfrentó estas adversidades con una serenidad que solo puede explicarse por su profunda fe en Cristo. Nunca vaciló en su devoción, continuando a servir a la Iglesia y a la comunidad con amor y humildad, mientras mantenía su práctica de la oración devocional y la alabanza. ¿Cómo logró mantener su fe firme ante tanta adversidad? A pesar de las controversias, Padre Pío recibió el reconocimiento de importantes figuras papales, quienes vieron en su vida y en sus obras un testimonio poderoso de fe y espiritualidad. Su devoción inflexible al cristianismo y su capacidad para inspirar a jóvenes cristianos y adultos siguen siendo recordadas hoy en día. Los milagros atribuidos a él, confirmados por testimonios de fe y gratitud, son un legado duradero de su vida devocional y de su profunda comunión con Dios. Pero, ¿cómo sigue su legado inspirando a la gente en la actualidad? La Iglesia conserva numerosas reliquias sagradas que fortalecen la fe de los creyentes, entre ellas el sudario de Verónica y el sudario de Turín. El sudario de Verónica es conocido como el tejido con el que Verónica secó el rostro de Jesucristo durante su camino hacia la crucifixión, dejando impresa su imagen divina. Esta reliquia es un símbolo poderoso de compasión y coraje en la espiritualidad cristiana, inspirando oraciones y devociones intensas. ¿Qué significado profundo tiene este sudario en la vida espiritual de quienes lo veneran? En cuanto al sudario de Turín, es considerado por muchos como el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús después de su muerte. Este tejido, con sus marcas intrigantes y misteriosas, ha sido objeto de estudios y debates a lo largo de los siglos.
Es visto como una prueba tangible de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, reafirmando la verdad de los evangelios y fortaleciendo la fe de los creyentes. El sudario invita a los fieles a una reflexión profunda sobre el sacrificio de Jesús y la promesa de la vida eterna. ¿Cómo puede esta reliquia ayudar a fortalecer la fe de los cristianos hoy en día? Para aquellos que desean profundizar su fe, contemplar estas reliquias puede ser una experiencia transformadora. Visitar los lugares donde están expuestas o leer sobre su historia en estudios bíblicos puede ofrecer un encuentro espiritual profundo. Estas reliquias son puentes entre el pasado y el presente, recordándonos constantemente el amor infinito de Cristo y la importancia de la devoción y la oración en nuestro camino espiritual. ¿Cómo pueden estas experiencias transformar nuestra relación con la fe y la espiritualidad? Las apariciones de la Virgen María siempre han llevado mensajes de amor y advertencias para la humanidad. Ella nos recuerda constantemente la importancia de una preparación espiritual continua, especialmente en tiempos difíciles. Las advertencias de Nuestra Señora son un llamado urgente a fortalecer nuestra fe, buscar la paz interior a través de la oración y mantenernos firmes en el camino espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y a reevaluar nuestras prioridades, poniendo siempre a Cristo y su mensaje en el centro. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras rutinas diarias? En numerosas manifestaciones, como en Fátima y Medjugorje, María nos ha traído mensajes claros y urgentes sobre el arrepentimiento y la conversión. Con una ternura materna, nos ha alertado sobre los peligros que surgen cuando nos alejamos de las enseñanzas de Jesucristo. Estas advertencias son una invitación sincera a todos los cristianos a vivir el Evangelio con un corazón puro y una devoción genuina. María, con su sabiduría y cariño, nos guía como una madre amorosa, llamándonos a volver a Dios con confianza y humildad. ¿Qué pasos concretos podemos tomar para responder a esta invitación? Para responder a este llamado, los fieles pueden transformar sus vidas incorporando momentos diarios de oración y participación activa en cultos y alabanzas. Comprometerse con estudios bíblicos que profundicen la comprensión de la fe es esencial. Compartir testimonios con jóvenes cristianos y fomentar la unidad en la comunidad religiosa también son formas de responder al llamado de Nuestra Señora. Así, estaremos preparados para enfrentar cualquier desafío, seguros de que nuestra fe en Jesucristo nos guiará y protegerá. ¿Cómo pueden estas prácticas espirituales fortalecer nuestra relación con Dios? El Padre Pío, conocido por sus experiencias espirituales profundas, también es recordado por el don de la bilocación, que le permitía estar en dos lugares al mismo tiempo. Un ejemplo destacado de este don es cuando apareció simultáneamente en Italia y en un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, consolando a los soldados en medio del caos. Esta habilidad mística no solo refuerza su conexión íntima con Jesucristo, sino que también sirve como un testimonio vivo de la presencia divina en la vida de los fieles. ¿Qué otras manifestaciones de su don han impactado a quienes lo conocieron? En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío mantuvo una devoción inquebrantable. A pesar de estar debilitado por la edad y la enfermedad, continuó orando y ofreciendo sus sufrimientos a Dios. Su preparación para la muerte fue un ejemplo de serenidad y aceptación, reflejando su creencia en la resurrección y la vida eterna al lado de Cristo. Renovó sus votos monásticos, reafirmando su compromiso con la fe y la Iglesia hasta el final. Su último viaje estuvo marcado por una paz profunda y una admirable entrega espiritual. ¿Cómo influyó su actitud en los que estaban a su alrededor en sus últimos momentos? Las últimas palabras del Padre Pío fueron un regalo espiritual para sus discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Ofreció su última bendición, pidiendo a Dios que derramara sus gracias sobre todos. Este momento final no solo fue una despedida, sino también una transmisión de su legado espiritual a quienes quedaban. Al recordar estos momentos, se nos invita a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma fortaleza y confianza en Jesucristo, sabiendo que la fe nos sostiene en todas circunstancias. ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas cotidianas? En sus últimos días, el Padre Pío renovó sus votos monásticos con una intensidad espiritual que tocó a todos los que lo rodeaban. Reafirmó su dedicación a la vida religiosa,
a la oración y a la penitencia, mostrando un firme compromiso con Jesucristo y la misión de la Iglesia. Este acto de renovación no fue simplemente un rito, sino una poderosa manifestación de fe y devoción. Para muchos, su vida ha sido un ejemplo vivo de cómo permanecer fiel a las promesas hechas a Dios, incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué podemos aprender de su dedicación para enfrentar nuestras propias pruebas? Renovando sus votos, el Padre Pío ofreció una bendición final a sus discípulos y hermanos espirituales. Sus palabras, cargadas de amor y sabiduría, resonaban con la esperanza y la paz que siempre había buscado compartir. Pidió a Dios que fortaleciera la fe de todos, animándolos a seguir su camino cristiano con fervor y determinación. Este momento fue profundamente emotivo, una despedida llena de gratitud y una transmisión de su espíritu de devoción a quienes lo seguían. ¿Cómo podemos continuar su legado de fe y dedicación en nuestras propias vidas? La bendición final del Padre Pío es un legado espiritual que nos recuerda la importancia de la oración, la alabanza y la adoración. Nos animó a dedicarnos al estudio de la Biblia y a vivir el Evangelio con sinceridad. El Padre Pío nos enseñó que, a través de la fe y la comunión con Dios, podemos enfrentar cualquier desafío. Su ejemplo nos invita a una vida de santidad y servicio, buscando siempre la cercanía con Jesucristo y el cumplimiento de los planes divinos en nuestras vidas. ¿Cómo puede su legado inspirarnos en nuestra vida diaria y en nuestra búsqueda espiritual? Las últimas horas del Padre Pío fueron un testimonio conmovedor de su fe inquebrantable y su devoción hacia Jesucristo. Su salud, ya debilitada por los estigmas y la edad, comenzó a deteriorarse rápidamente. La escena estaba marcada por una mezcla de tristeza y paz, reflejando la aceptación serena de su destino. Incluso cuando su respiración se volvía difícil, el Padre Pío seguía murmurando oraciones, un acto de alabanza y entrega final a Dios. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de sus últimas palabras susurradas? El momento de su muerte estaba rodeado de una serenidad que solo una fe auténtica puede ofrecer. Rodeado de amigos y discípulos, el Padre Pío vivía sus últimos instantes con una tranquilidad notable, mostrando su confianza total en la promesa de vida eterna hecha por Cristo. Sus últimos momentos no fueron simplemente una despedida, sino un llamado vibrante a la oración y a la fe. ¿Qué sucedía en la mente de aquellos que lo rodeaban? La muerte del Padre Pío no marcó un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia espiritual de la Iglesia. Su desaparición dejó un vacío, ciertamente, pero también un profundo legado de fe y perseverancia. El ejemplo de su vida y la profundidad de su adoración continúan inspirando a los jóvenes cristianos y a todos aquellos en busca de una conexión más intensa con Dios. ¿Y cómo sigue su legado influyendo en nuestra espiritualidad hoy en día? El ejemplo de vida y fe del Padre Pío es un verdadero faro de esperanza para todos nosotros. Al reflexionar sobre su trayectoria, sus últimos momentos y los mensajes profundos que recibió, se nos invita a reevaluar nuestro propio camino espiritual. ¿Cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria? Deja que la fe y la devoción del Padre Pío guíen tus acciones e intenciones. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte contenido que profundice tu espiritualidad y fortalezca tu fe. Juntos, sigamos este camino de conocimiento y transformación.